Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada, por Expresión Total, Televisión Digital. Hola, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Alejandro Pozo y estamos en esta nueva emisión de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Y como cada semana es un gusto compartir este espacio con mi compañera Angélica Cabrera. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y el día en que nos acompañe. Gracias. Pues esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Vamos a darle continuidad a la entrevista que tuvimos la semana pasada con el doctor Diego Berrastro desde Argentina, con quien platicamos la semana pasada sobre su experiencia clínica como profesional de la salud, donde le ha dado acompañamiento a muchísimos pacientes fumadores para que dejen de fumar, reduciendo los riesgos que conlleva el tabaco combustible. Y pues en esta ocasión vamos a darle continuidad a esa entrevista hablando de los mitos y realidades sobre el vapeo. Doctor Diego Berrastro, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Muy buenas noches a toda la audiencia y bueno, una vez más con ustedes y un placer como siempre. Gracias, doctor Berrastro, por acompañarnos nuevamente y como comentaba Alex, retomamos y recordará nuestros seguidores y recordará usted, nos quedamos en un tema súper importante respecto a lo que son los mitos, ¿no? Los mitos del vapeo. Entonces encontramos ahí cualquier cantidad de cuestiones, sobre todo en redes sociales y principalmente en TikTok, ¿no? Que es donde muchos jóvenes, sobre todo, se informan o se malinforman. Entonces hay demasiada desinformación, pero nos gustaría que usted desde este punto de vista científico y médico nos comparta, por favor, y nos ayude desmintiendo algunos de estos, ¿no? Como la nicotina causa cáncer, existe vapeo pasivo, causa EVALI, ¿no? Y muchos más. Entonces, adelante, muchísimas gracias. Bien, a ver, ante todo, antes de comenzar con el listado de mitos que ustedes seguramente tienen, yo quiero definir qué es un mito. A ver, mito, la palabra como mito, son historias simbólicas que transmiten conocimientos, valores, creencias de una sociedad y desempeñan un papel importante en la cultura y la religión de ese pueblo, de esa sociedad, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar nosotros no son mitos, porque la palabra mito le queda muy grande a lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de fake news, de desinformación. No quieren crear mitos, pero no son mitos, son fake news. ¿Se entiende? Okay. ¿Se entendió eso? Sí, me parece bien, sí, porque realmente pues no son, pues como usted lo dice, creencias, sino más bien son desinformación muchas veces, pues a propósito, ¿no? Con fines que pues cada quien sabe, ¿no? Pero, ¿qué le parece si vamos como por lo más básico para irnos un poquito hacia lo más complicado? Y Vamos. es que la nicotina es carcinógena. Bueno, a ver, la nicotina como sustancia no produce ninguna enfermedad neoplásica. Las enfermedades neoplásicas asociadas a la nicotina eran producto de otras sustancias, producto de la combustión, ¿sí? Per se, la nicotina como sustancia, como droga, no produce cáncer. Hace poquito se hizo una encuesta a nivel mundial en especialidades médicas donde se los encuestó a varios especialistas justamente
valga la redundancia, de especialidades médicas que tienen relación con el tabaquismo. Y casualmente cercano al 70-74% de esos médicos seguían creyendo que la responsable de los cánceres era la nicotina y no las más de 1.500 sustancias que son cancerígenas producidas por la combustión del tabaco. Es decir, lo que provoca las enfermedades, la gente se enferma por la combustión del cigarro, no por la nicotina. Es decir, da igual si consumen tabaco, que si consumen pasto, que si consumen lo que sea quemado. Lo que les hace daño es el humo. Por eso hay tantas enfermedades por estufas de leña, por ejemplo, porque lo que hace daño es el humo, no la nicotina per se. Ya lo dijo el maestro en reducción de daños, que es el doctor Michael Russell en el año 1976, que dijo que la gente fuma por la nicotina, pero se muere por el humo. Entonces, la combustión alrededor puede ser más o menos sustancias, pero hagamos un promedio, son cercanas a las 7.000 sustancias tóxicas producto de la combustión, de las cuales dentro de esas 7.000 hay cerca de 1.200 sustancias que son potencialmente cancerígenas. Entonces, eso es lo que daña y lo que genera la enfermedad neoplásica. Y como lo decíamos la vez pasada, la enfermedad neoplásica no solo la genera en los pulmones, la genera en toda la economía del cuerpo, porque justamente es multifactorial. Yo les contaba la historia de una paciente que no podía entender cómo fumando ella llegaba a tener cáncer de cuello uterino, porque estaba lejos de los pulmones. Entonces, afecta esas sustancias, una vez que ingresan al organismo, afectan a todo el organismo, no solo a los pulmones. Ok. Tengo aquí un comentario que es muy reciente, nos lo acaban de hacer hace un día en nuestra página de Facebook y me pareció muy interesante porque en un comentario nos lanzaron pues varias de estas fake news y nos dice literal, el vape está comprobadísimo que te hace muchísimo más daño que el mismo cigarro. Además de que te aguada los pulmones. Entonces, a ver, vámonos por aguadar los pulmones. ¿Se pueden aguadar los pulmones? A ver, aguadar interpreto que es que los pulmones se llenen de líquido, ¿correcto? Sí. Bueno, eso es, por vapear nicotina es imposible. Sí, no hay una enfermedad predisponente anteriormente al uso del vape, ¿se entiende? El vape por sí solo, per se, no produce, digamos, retención de líquido dentro de los pulmones. Y eso de que el vape es peor que fumar, se han hecho cromatografías de los gases expulsados del tabaco por combustión y del vape, y se han visto que las sustancias que se detectan en los vapes son ostensiblemente inferiores. A ver, también vamos a hacer números redondos para que la gente tenga esta imagen. Si yo con el tabaco por combustión hago una sumatoria y voy a estar cercano a las 1.200 sustancias potencialmente cancerígenas de las 7.000 que se producen. Con el vape voy a tener 1.000 sustancias y las sustancias que potencialmente pueden llegar a ser cancerígenas o tóxicas están muy por debajo de los niveles tóxicos. Entonces, y son más o menos alrededor de 150 a 200 sustancias. Entonces, no hay que ser un físico matemático ni un ingeniero de la NASA para comparar si me van a dañar más 1.200 sustancias que 200 sustancias que están muy por debajo de los niveles tóxicos. Y muchas de esas sustancias en las cromatografías y en los estudios que se hicieron son detectables, pero no mensurables. Y esto es importante.
porque eso quiere decir que la dosis de esas sustancias están muy, muy, muy por debajo. Imagínense que cuando nosotros cocinamos un bife de carne en nuestra parrilla, estamos generando muchas más sustancias potencialmente cancerígenas de las que hay en el vapor o en el aerosol de un vape. En donde estamos en una urbe muy grande, en un centro de una capital, puede ser, ya que los tengo a ustedes y la comparación puede ser el distrito del DF, todas las sustancias cancerígenas y potencialmente dañinas que están disueltas en el aire que respiran todos los días, son muchas más que las que podemos tener en una, digamos, en una calada de un vape. Lo mismo nos pasaría en Buenos Aires, en ciudades donde hay mucha población y mucha polución, esas sustancias son mucho más altas y nadie prohíbe salir a la calle o nadie prohíbe que te hagas un pedazo de carne a la parrilla, ¿no? Sí, así es. Y en este mismo comentario decía esta persona que aparte todo humo que inhales es dañino para los pulmones, haciendo como ver que el vapor de los vapeadores es comparable o es igual que el humo de los cigarros. Y creo que ahí va pues otra de estas desinformación. ¿Es igual el humo del cigarro que el vapor de los vapeadores? A ver, claramente y químicamente no son iguales, ¿sí? Ahora, cualquier vapor o cualquier humo, ¿sí? Que sea externo a tu cuerpo, que no sea aire puro, va a generar un daño. Lo que nosotros hablamos es de reducción de daño con respecto al humo del tabaco por combustión. Y esto hay que dejarlo bien claro. En ningún momento a mí me van a escuchar decir, no solo a mí, sino a ninguno de los médicos que trabajamos en reducción de daño, hablar de ausencia del daño o que el vapor es totalmente inocuo. No. Todo agente externo que vos ingreses a tus pulmones, hasta un aerosol para combatir el asma o el EPOC, tiene sustancias químicas. Y eso no es algo natural. Y eso es importante, pero hay que definir el rol. Ya lo dijo Paracelso, la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. Entonces, si yo químicamente estoy comprobando y científicamente que el aerosol que generan los vapes tiene millones de sustancias inferiores al humo del tabaco, el simplificar y decir todo humo es malo y todo humo te va a enfermar, me parece generalizar mucho y no tratar los pormenores de esto. Y les voy a poner una escena. ¿Alguien ha ido a una discoteca, nosotros acá en Argentina le decimos boliches, a bailar o al teatro, donde hay máquinas de humo para generar un efecto de luces y demás cuestiones? Bueno, eso tiene los mismos componentes que el vapor del vape y no se prohíbe que en un teatro se largue ese vapor, ese aerosol para hacer efectos de luces o hacer el efecto en una película de que hay niebla, por ejemplo. Entonces, y eso tampoco es vapor de agua, eso está hecho a base de glicerina. Entonces, el generalizar no está bueno, porque eso también es parte de la desinformación. O simplemente el generar miedo, que era también parte de lo que hablábamos la ocasión anterior, ¿no? O sea, finalmente sí están ocupando estos temas amarillistas para ponerlos así en los noticieros, ¿no? O en los medios, diferentes medios, redes sociales, para poder confundir, porque esto es una confusión y obviamente es una desinformación cuando la gente por primera vez escucha, se queda con eso y simplemente se lo cree y lo repite, no va más allá, ¿no? Pero justo por eso es tan importante tener este tipo de aclaraciones y de ejemplos tan cotidianos, ¿no? Que vivimos en el día a día, viniendo de un experto en reducción de riesgos y daños como usted,
evidentemente, e independientemente de haber sido o ser más bien uno de los casos de éxito de esta transición del cigarro combustible al vapeo, ¿no? Entonces, retomando un poquito lo de los mitos, doctor, no sé si nos quiera compartir algunos otros que a usted, evidentemente por este contacto que tiene con los pacientes que llegan con usted, ¿no? Expresándole sus preocupaciones. A ver, he escuchado de que el vapeo te transforma la piel, te daña la piel y te genera más arrugas. Fíjense eso lo ridículo que es. A ver, se produce la generación de radicales libres en la piel, que eso sí genera un envejecimiento de la piel. Pero son muchísimo más mayores los radicales que se producen, los radicales libres que alteran el envejecimiento de la piel con el cigarrillo que con el vape, ¿sí? Y vos fijate cómo van a un punto tan sensible de una gran parte de la sociedad, que es la cuestión estética. Entonces, no se quedaron en solo avanzar en el discurso esto es peor que esto, sino además en mellar la autoestima con esta desinformación y la parte estética. Hay otro mito de que produce impotencia. Entonces, fíjense, el otro día revisando estadísticas de fumadores en casi toda Latinoamérica y Centroamérica, el mayor porcentaje de fumadores son hombres. Entonces, esta fake news no es casual. Si son hombres y la virilidad sudamericana se va a ver dañada por el vape, entonces no lo uso. Eso también es una fake news. También he escuchado, por ejemplo, que produce trastornos de ansiedad, nerviosismo, también produce desatención o falta de concentración. Y déjenme contarles que, y esto no estoy haciendo apología del consumo de la nicotina, pero uno de los efectos de la nicotina en el sistema nervioso central es justamente aumentar la conexión entre los dos hemisferios cerebrales a través de los neurotransmisores, y genera eso, mayor foco de atención, mayor poder de atención, menos cansancio, y ya está químicamente comprobado que la nicotina es un ansiolítico, funciona con un ansiolítico bajando la ansiedad. Entonces, en estas fake news, todas las propiedades de la nicotina las han dado vuelta y las mostraron como lo que no son. Pero eso es muy fácil de revertirlo y tampoco merece mucho análisis. Los efectos de la nicotina en el cerebro son lo que son y no hay otra. Eso es tan comprobable acá en la China o en Nueva Zelanda o en Groenlandia. Entonces, el querer desinformar de esa manera no es solo desinformar, sino es meter miedo a la población. Otro mito, te digo, muy común. Ah, perdón, porque nos cruzamos con el audio, Alex. Sí, no se preocupe. Es que precisamente nuestra compañera Eunice realizó un curso de prevención de sustancias del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí utilizan esta desinformación para confundir y mezclar los temas, porque dice herramientas para prevenir el consumo de cannabis y sus nuevos derivados, o sea, vapeadores. Ahí están confundiendo totalmente el consumo de cannabis con los vapeadores, lo mezclan y pues desorientan a la gente. Y dicen, enlistan aquí algunos... ¿Sí? No, dime. Enlistan aquí unos problemas de salud, según ellos, derivados del consumo de cannabis y vapeadores, como problemas para respirar, llagas en la boca, dificultades para mantener el equilibrio, hemorragias nasales, tos, cansancio, carraspeo, aumento del apetito y malestares físicos frecuentes y sin razón aparente. Me parece que mezclar como si fuera lo mismo el consumo de cannabis que vapeadores, pues es totalmente desproporcionado, en fin, no tiene nada que ver una con otra, ¿no? A ver, diferenciemos lo que es vapeo de nicotina
de lo que es vapeo de los derivados o de sustancias canábicas, ¿sí? Los cannabinoides. Los efectos del cannabinoides yo no los voy a mencionar porque no es mi área de expertise y me parecería una falta de respeto a toda la gente hablar de algo que no es mi experiencia y no es mi saber. Pero sí te puedo hablar largo y tendido, como decimos acá en la Argentina, sobre los efectos del vapeo de nicotina. Eso puede producir una ligera irritación en la garganta cuando uno pasa de fumar tabaco combustible a vapear, ¿sí? Eso es normal, se autolimita en el tiempo, puede durar menos de una semana, puede haber también algo de tos, pero no es una tos bronquial, es una tos por el cambio que se produce en la naturaleza del aerosol que estamos ingresando al cuerpo. También puede haber un poquito de irritación en la garganta porque hasta que la persona se acostumbra a inhalar a través de un vape es totalmente diferente. Si bien es parecido, pero es diferente a la de un cigarrillo de combustión. Entonces a veces se comete el error de hacer bocanadas muy grandes, entonces ese vapor molesta en la garganta y en la boca, y eso puede producir tos, pero después eso se autolimita en el tiempo y no produce ninguna patología. En el último informe que hizo el Public Health of England sobre todas las denuncias de efectos adversos sobre las vape, está muy claro esto. Son transitorios y se autolimitan en el tiempo. No es algo que yo por vapear me voy a quedar con tos o con irritación en la garganta. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Por favor, váyanme contando. Sí, totalmente claro, claro, doctor. Hace falta justo parte de desmentir todas estas fakes, como usted comenta, pero esta parte que acaba de mencionar es súper clarísima. Yo creo que a la población, bueno, a nuestros seguidores nos encantaría seguir escuchando, no sé, a algunos le parece bien si abordamos unos 3 o 4 fakes más antes de poder retomar en lo que nos quedamos también como parte de la entrevista hace 8 días, de los más comunes que a usted le parezca y de los más importantes, además, que usted considere que se debe de limitar o de aclarar para que tomen esta opción como una verdadera alternativa para mejorar su calidad y cantidad de vida y dejar de hacer caso a tanta desinformación. Los hongos en los pulmones. Tengo uno como el del agua en los pulmones. El vapeo produce infartos. Muy típico. Es más, tan típico que un investigador muy, muy afamado de Estados Unidos lanzó un trabajo diciendo que los vape producían infartos y cuando se investigó la data de los trabajos, esos infartos habían sido previo a que los pacientes comenzaran a vapear. Entonces sí, eso es una fake news. ¿Sí? El profesor Glantz. Lo voy a decir con nombre y apellido porque, disculpen, pero la gente tiene que conocer que hay científicos que se olvidaron de ser científicos. Hay un trabajo de George y colaboradores del año 2019 donde ellos midieron el flujo arterial, ¿sí?, en los pacientes fumadores, en los pacientes que estaban vapeando y en los pacientes que no vapeaban. ¿Sí? Y el flujo arterial en los pacientes que habían sido fumadores y comenzaron a vapear, empezaba a aumentar el flujo arterial, llegando a casi los mismos niveles que las personas que no habían fumado. Con lo cual, eso echa por tierra que hay una vasoconstricción a nivel arterial y que puede producir un infarto. Lo mismo en el año 2019, el doctor Farsalinos, que es un colega de origen griego, que es uno de los médicos que más ha investigado el tema del vapeo, es un médico cardiólogo de gran renombre y prestigio. Él demostró por sus estudios que no había ninguna
a ver, ningún efecto inmediato en el aparato cardiovascular, ¿sí? Por los vapes, a diferencia en comparación con la gente que fumaba cigarrillos de combustión. Entonces, la ciencia está. La ciencia está, hay que saber ir a leerla o querer leerla. ¿Sí? Otro efecto, el efecto pulmonar. Otro colega italiano, el doctor Polosa, un alto estudioso también del tema de reducción de daños, hizo un trabajo muy serio, un trabajo prospectivo, randomizado y a doble ciego, de pacientes que caían en su unidad de enfermedades respiratorias, que eran pacientes fumadores con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a la mitad de los pacientes le dieron vapes. Bueno, esos pacientes que utilizaban el vape tenían muchísimas menos reagudizaciones en esos 36 meses que los pacientes que no lo usaban. Entonces, ahí también ya estamos comprobando que si el vape hubiera sido tan tóxico como dicen que son, al mismo valor que el humo del cigarrillo, esos pacientes claramente no hubieran tenido una mejoría y hubieran tenido una tasa de reagudizaciones de su enfermedad de base muy parecida a los que fumaban. Entonces, eso es otro mito que ya está científicamente probado. El otro mito también importante que es que el vape es la puerta de entrada para los adolescentes a fumar. Ya habíamos hablado algo en la entrega anterior, pero déjenme contarles que en la encuesta nacional que se hace en jóvenes en Estados Unidos para el tabaco, el 8% de los adolescentes, a hoy, el 8% de los adolescentes consumen tabaco o algún producto derivado de la nicotina, ¿sí? Dentro de estos productos que tienen nicotina están los vapes. Bueno, la tasa está decayendo y bajando desde el año 1999. Y estos son datos que lo pueden encontrar en el Instituto de Enfermedades No Contagiosas del CDC de Estados Unidos. Hay estudios también de las toxinas que quedan en el aire, donde al aire ambiental se le atribuye un valor, supongamos, para que me entiendan, no lo quiero hacer muy complejo, de 5 de toxicidad. El tabaco y los productos derivados de la combustión tienen esa misma tasa de contaminación y de productos químicos dañinos cercana al 50, a un N igual a 50, y el vapeo está en un N igual a 12. Con esto quizás contestamos esto de lo del vapor y lo del humo y lo del aire, ¿sí? Que también es importante saberlo. Y hay otra cosa. Sí. No, porque vos me das rienda suelta y yo sigo. Así que te paso la palabra, Alex. No, adelante si quiere con eso antes de pasar a otra pregunta. No, pasemos a otra pregunta, dale, porque si no yo hago el monólogo y no está bueno. No, sin problema. A ver, ¿qué les parece? Es que de verdad esto es sumamente importante, doctor, de verdad, Alex. Yo sugiero que, aquí abordamos en este momento ya fakes importantísimas, pero yo creo que vale muchísimo la pena hacer un especial literal de estas fakes para tener toda esta oportunidad y todo este aprendizaje, compartirnos usted su experiencia, Doc, de poder decir por qué sí, por qué no, dar estas referencias, estas figuras y expertos internacionales desmintiendo todas este tipo de cuestiones para que pueda quedar más claro y hacer a través de estas explicaciones que usted nos da, estos pequeños extractos para hacerlos, o sea, subirlos, compartirlos y difundirlos en redes sociales, pues para que la gente pueda tener mayor claridad, ¿no? De cada uno de estos. Entonces, si le parece bien, como decía Alex, concluimos con este último que nos quería compartir y pasamos a las 3, 4 preguntas que nos quedaron pendientes del primer programa y lo programamos a usted cuando nos indique
un lunes exclusivamente, lo vamos a llamar así, ¿no? Las fakes del vapeo. ¿Le parece bien? Sí, sí, no hay ni un problema. No hay ni un problema. Por ahí estaba leyendo, todas son en base a lo mismo, son todas mentiras. Y muchas veces causa rabia, causa molestia, porque realmente, por eso te digo, la palabra mito a todas estas mentiras y estas fake news le queda muy grande. Le queda muy grande la palabra mito. Entonces, lo que pasa es que, a ver, la sociedad interpreta que el mito es esta cosa fantástica, onírica, y que puede tener cosas de fantasía, y que puede ser una mentira. Y la verdad que no, que durante mucho tiempo el mito se utilizó para transmitir todo esto que yo les comentaba, del conocimiento, de la creencia de un pueblo. Ahora, me preocupa mucho que si la creencia de nuestro pueblo es fake news, cómo han colado las fake news en nuestra sociedad sin darnos cuenta. Y terminamos creyendo que esa fake news es una verdad absoluta. Y sobre todo, muchas veces de los colegas, ¿cuándo dejamos o le quitamos el poder al médico de que lo que decía un médico se respetaba como palabra autorizada? ¿Sí? Bueno, hoy me duele mucho pensar que hay muchos médicos que no tienen esa palabra autorizada porque no están estudiando, no están leyendo, no están evaluando todas las aristas. ¿Sí? La ciencia nunca se manejó de esta manera. Entonces, sí, a esos médicos perdieron poder, perdieron autoridad frente a un paciente. Y todo eso se está gestando y ya están muchas veces arraigados. No, basta con ver todas las fake news en TikTok. Entonces, ¿cuándo se transformó el poder aconsejar a un paciente, el poder guiar a un paciente, el poder contener a un paciente en su sufrir, en su padecer, en un reel de TikTok? Y creer que ese reel de TikTok es la verdad absoluta. Estamos en problemas como sociedad si eso pasa, ¿eh? Totalmente. Y pasando un poco hacia la situación del vapeo actualmente, en muchos países de la región, derivado de las prohibiciones, pues ha dejado el mercado de los vapeadores en manos del crimen organizado. ¿Usted conoce si hay alguna institución pública o privada que esté estudiando los efectos de este mercado? No, yo desconozco. Desconozco si hay alguna institución. Considero que no va a haber ninguna institución que, sacando los entes de control como la gendarmería, por ejemplo acá en la Argentina, el Estado no tiene capacidad de control. ¿Por qué? Porque no tiene una regulación. Entonces volvemos al principio. ¿Qué hay que hacer? Hay que regular estos productos y el Estado no puede estar ausente de esta regulación. El Estado tiene que garantizar los productos que sean de calidad, que sean, como hizo Suecia, accesibles, asequibles, aceptables. Entonces, la prueba a nivel mundial, yo puedo estar hablando horas de trabajos científicos y a la gente no interesarle, pero hay ya una prueba que es irrefutable, que es la prueba poblacional. Ya tenemos gobiernos que han entendido y han sido empáticos con los pacientes tabaquistas y han obtenido resultados espectaculares en el descenso de su tabaquismo, con la única razón que fue regular este tipo de productos y no dejarlos librados al mercado informal o a que pueda tomarlo en la delincuencia o el narcotraficante o todos estos negocios espurios. Fíjense qué gravedad que hay
en dejar librado al azar la regulación o la no regulación de estos productos, que corremos el riesgo de que se transformen en un nuevo nicho de narcotraficantes o de delincuentes. Eso es terrible. Ahí el Estado no puede estar ausente. El Estado tiene que ponerse los pantalones largos y regular, pero regular para que estos productos beneficien a las personas fumadoras. Y ser estrictos en ese control. Porque lo que estamos buscando es el bien común de la gente. Es que el Estado, si regula esto, como pasó en Suecia, donde disminuyeron los casos de infartos, disminuyeron los casos, el 31% menos de cáncer de pulmón que toda la Unión Europea, eso hizo ahorrar mucho dinero al Estado. Eso se los comentaba la vez pasada, pero lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es no atender este tema. Y dejarle muy claro, perdón, Alex, dejarle muy claro a la gente y a los políticos y a los dirigentes que esto no es un juguete. Esto es una herramienta para las personas fumadoras que necesitan abandonar el tabaquismo. Y si vos no usabas nicotina previamente, ¿por qué tenés que usar nicotina? ¿Por qué vas a usar un vape si vos antes no necesitabas nicotina? Ahora, si es una elección personal, conociendo todos los riesgos que cada persona pueda llegar a tener en su autodeterminación de querer consumir nicotina cuando antes no lo hacía, bueno, eso ya es el libre albedrío de la personalidad y la libre elección que tenemos cada uno. Pero lo que no podemos hacer es mentirle a la gente, desinformar a la gente, que la gente tome una decisión informada, una decisión responsable. Así es. Y Angélica, si me permites, antes de pasar a la siguiente pregunta, si podemos mandar saludos y leer algunos de los comentarios que nos han mandado durante la transmisión, como Dolores, que nos dice, impresionante nivel de desinformación, qué tristeza. Coffee Toulouse dice, excelente información. Jorge Tinajero dice, doctor, me está haciendo reír con la serie de torpezas que difunden las fake news. Eunice dice, gracias por ayudarnos a desmentir la desinformación que muchas personas solo repiten de diversos medios que escuchan sin realizar una investigación real. Y bueno, si tienen también otras fake news que a lo mejor quieren desmentir o que han escuchado, pues pueden hacernos también los comentarios y los reunimos para la siguiente transmisión, donde estaremos hablando de estas fake news. Y ahora sí, Angélica. Gracias. Sí, doctor, retomando esta parte tan importante que nos refería, es muy complejo dejar este tema y esta regulación, porque requiere regulación, aunque los gobiernos, no solamente de México, sino de varios países de la región, lo nieguen y se quieran deshacer del problema. Lo que conviene que es una regulación justa y acorde al daño, eso también lo comentamos la vez anterior, pero esta parte de no solo dejarles la salud literal de las personas en manos de estos grupos, sino lo que va a provocar, o sea, en un efecto secundario, como no sabemos qué contienen, eso sí podría ser un principal foco de riesgo y daño para la población. Si hoy por hoy, no estando regulado, ya existen algunos casos en los que se ha descubierto que rellenan, usted me parece que también nos lo contaba, rellenan ellos mismos, recuperan de la basura, sobre todo hablando de vapeadores desechables, y los rellenan con sustancias que no sabemos y demás. Ni siquiera sabemos se conoce el E-Valley y se conoce que las consecuencias en Estados Unidos, que fue donde se dio, se propició justamente por el uso o el mal uso de los vapeadores por acetato de vitamina E, ¿no? Es un aceite y demás que no es apto para introducirse al organismo y no sabemos ni siquiera qué más va a venir, ¿no? En desbandada al dejarle totalmente en las manos a este mercado el uso, el control de todos estos dispositivos. Y de ahí me ligo justamente a que a inicios de octubre tuvimos
una participación en el podcast de Mara Marsic, que es integrante de Buddha Babe Corrientes. Ella nos comentaba su historia también de éxito y el acompañamiento que tuvo de usted para poder hacer una efectiva transición del humo del cigarro, combustible al vapeo. Y aquí me gustaría que nos platicara un poquito cuáles son las acciones o cuál es el involucramiento que en su caso usted pudiera tener con este tipo no son asociaciones, no están formalizadas, vaya, no tienen una figura legal, pero sí estas pequeñas tiendas de cesación tabáquica, que así lo consideramos nosotros, van teniendo a lo largo de varios países de la región. ¿Cuál sería su participación y su contribución en esto? Mira, Angélica, yo creo que yo me he propuesto personalmente un objetivo, así como les comentaba en la entrega anterior, de haber hecho todo un cambio de vida para mejor y para mejorar mi calidad de vida, mudarme a vivir en un lugar más tranquilo, abandonar el tabaquismo por el vapeo, gracias al vapeo. Yo creo que esa experiencia tenemos que transformarla en una ola positiva. Y yo estoy a disposición de todas las tiendas que existan, que me puedan conectar para hablar, para preguntar, porque el objetivo es que el vendedor se forme, que no sea solo un dispensador de un aparato, que se forme, que sepa lo que está entregándole a las personas, que sepa también escuchar cuál es la problemática. Mara no te lo contó, pero me acuerdo un amigo que nosotros acá en Corrientes tenemos un río muy grande, el río Paraná, donde hay muchas personas que viven de la pesca, y él era un guía de pesca. Y todas las semanas él me comentaba que tenía que estar comprando un vapeador, porque se le caía el agua, porque se le mojaba, porque no le servía para su trabajo, hasta que le digo, mirá, hay una firma que produce vapeadores que son resistentes al agua. No, me dice. ¿En serio? Bueno, digo, habla con la tienda y fíjate si te pueden conseguir uno de estos vapeadores que sean resistentes al agua. Entonces, ¿qué quiero ejemplificarle con esto? Que hay un dispositivo para cada persona, para cada necesidad. Lo que hicieron los vapeadores descartables fueron creados para que no haya un aprendizaje previo. El famoso plug and play, vieron que empezaron a aparecer estas cosas electrónicas que es plug and play, no tiene que programarla, no tiene que hacer nada, enchufe y use. Bueno, eso es el descartable. Hay a personas que les puede ir muy bien y a personas que no. Entonces esto no es igual para todo el mundo. Esto se necesita que tanto los médicos estemos informados, los vendedores estén informados y formados en cómo asesorar a esos clientes o a esos potenciales exfumadores, y que además a todo eso acompañe el Estado con una regulación sensata. Entonces ahí entramos todos en la misma sintonía. E insisto, es lo que hizo Suecia. ¿O ustedes creen que en Suecia dejaron a libre comercio las herramientas de reducción de daño? No, les pusieron regulación, les pusieron controles. No es de libre acceso indiscriminado. Ellos lograron tener el control, pero un control sensato, donde el producto es accesible, asequible y aceptable. Por el mismo camino va Nueva Zelanda, por el mismo camino con otro producto que es el tabaco calentado, Japón, sin quererlo, la misma población japonesa empezó a utilizar
el tabaco calentado y vieron que bajaron un montón los índices de tabaquismo y de enfermedades asociadas al tabaco. Y eso no fue algo impuesto por el gobierno, se hizo en forma espontánea. Entonces, tenemos Inglaterra, igual, Inglaterra ahora está con todos sus temas que si prohíben, no prohíben los descartables, la Unión Europea también, España también, están todos. ¿Por qué? Porque el producto del desechable vino a romper todos los otros hardware que usábamos antes. Por esta sencilla premisa de usarlo sin tener ninguna experiencia y ningún saber previo. Es lo mismo que se hace con un cigarrillo de combustión. Se saca, se prende, se usa, se tira. El mismo mecanismo fue utilizado para el diseño de los descartables. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de venderlos, ¿sí? Insisto, esto no es un juguete y el Estado tiene que entenderlo y tiene que regularlo. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Y doctor, estamos muy agradecidos por el tiempo. Nos gustaría que, por último, como un cierre muy breve, porque ya nos comió el tiempo, ya tenemos que cerrar el programa, pero un mensaje breve y clave para las personas y que nos están viendo y que nos van a seguir viendo cuando se retransmite este programa, para despertar el interés de la gente en estos temas de combatir el tabaquismo, pero también salvar vidas y que pueden convertirse en agentes de cambio por la reducción de riesgos. Un breve mensaje de cierre, ¿qué les diría? Es difícil, pero la clave es dejar de fumar. La clave es alejarse de la combustión, con el método que sea y como sea. Lo digo siempre al final de mis charlas, yo creo que eso es alejarse del tabaquismo como sea y con lo que sea. Todo va a ser válido y mucho menos dañino que el mismo tabaco combustionado. Infórmense, la información está en todos lados, es la clave. La información te da poder. Por eso, todas estas estrategias de desinformar para quitarnos el poder de poder salvar vidas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Diego Verrastro. Por acá también tenemos un mensaje, le envía saludos Edgar Caballero Martínez, que dice, excelente invitado, saludos al doctor Diego Joaquín Verrastro. Y doctor, pues le tomamos la palabra para hacer un programa exclusivo sobre fake news, que me parece que es muy importante hacer llegar estos mensajes clave y directo a las personas que pues están en contacto continuo con esta desinformación por todos los medios, desgraciadamente. Entonces, le agradecemos de antemano por el siguiente programa y pues a todos los que nos estuvieron viendo, comentando, muchísimas gracias también. Recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en X, en Instagram, en YouTube, TikTok, estamos como Vapeo Informado. Y si me permites, Alex, que nos hagan llegar, como bien decías hace rato, invitarlos, de verdad, todo lo que les parezca, todas las dudas que tengan, porque invitados y expertos como el doctor Verrastro, de verdad, súper agradecidos, doctor, que se dé estos espacios para este tipo de programas. Es esencial contar con este perfil dentro de cada uno de ellos. Y en verdad, no se queden con nada, no hay pregunta tonta, yo decía alguna vez, y al contrario, les puede generar o aclarar muchas cosas y pueden compartir esta información que, como decía el doctor Diego Verrastro, va a salvar vidas. Para eso es que nos enfocamos. De verdad, infinitas gracias, doctor, por acompañarnos esta segunda ocasión y nos programamos para la tercera entrega especial de Fakes. Gracias, muchas gracias. Ahí podríamos hacer las perlitas de su ex ministro de Salud, que tiene unas cuantas, y demás ministros de salud de la zona, ¿no?
como ahora quieren muchos que fueron detractores del vapeo, ahora se quieren adueñar de la reducción de daños en un país vecino a ustedes, ahí cerquita nomás, también en Centroamérica, que tiene un gran canal. Por eso, creen que no tenemos memoria. Y no sé si nos escuchan, pero con que a mí me escuche uno y uno convenza a alguien de dejar de fumar, el trabajo está hecho, porque es una vida que se salva. Y eso es lo que no entiendo, por qué la organización que nos nuclea a todos, que es la Organización Mundial de la Salud, está guiándose por fake news y no por ciencia. Una gran pregunta. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su disposición. Y pues a la gente recordarle que nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 6 de la tarde, hora de México, en el siguiente programa de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Embotellada de origen en Fenny Bay, Canadá, provista de los deshielos naturales del glacial Shine Glacier, es filtrada por la naturaleza, derritiéndose a través del río Roswell, haciéndola muy pura y fresca en su estado natural. El nivel de pureza de Icefield es tal que no requiere procesos que alteren su estado original, con calcio para huesos más fuertes y magnesio para mantener un mejor sistema inmune. Icefield, el agua más pura del mundo. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo.